Buenas noches a todos, muchas gracias por haber venido. La verdad que es muy hermoso que estén acá. Vamos a arrancar con el tráiler del libro, que es un pequeño videito que armamos, que circula en redes, algunos lo habrán visto, que bueno, es la forma de comenzar. ¿No se escucha ya? Les decía que les voy a proponer un tráiler, que es un pequeño video que introduce al libro, que grabamos con mi hermano, el Fede. Estábamos sentados a la mesa haciendo una especie de té-cena y recibí varios mensajes seguidos. Era Silvi, la novia de mi papá, desde Mar del Plata. Me escribió para decirme que estaba muy preocupada por mi viejo, que desde hacía un tiempo que no lo veía bien, que 2 semanas atrás se había caído en el baño y se había dado un golpazo contra el borde de la bañera. Recordé el último encuentro con él unos meses antes. Mi pedido de disculpas por lo que creía que había hecho mal, de todo lo que tuvo que pasar para que me diera cuenta, de que él había tenido razón allá por mis 20 años, que me había llevado 25 años a entender mi error, y que ahora todo parecía una vuelta a lo que él representaba, la sensatez. Mientras colgaba mi guardapolvo en el consultorio, cerraba mi computadora y armaba la mochila, Matu me volvió a llamar. Estaba llorando. Me dijo que papá había empeorado, que me apurara. Le dije que había pedido autorización especial para viajar al Comité de Crisis COVID-19 de la provincia, porque las fronteras estaban cerradas por la pandemia, que saldría ni bien me autorizaran. Finalmente salí a la ruta de madrugada. Paré en la YPF de Naschel, llené el tanque y pedí un café con la conciencia de que me estaba aferrando al último hábito conocido. Nada de lo que vendría de allí en adelante, por varias semanas, tendría el amparo de la rutina. Nosotros con Mariana nos conocimos el año pasado. El año pasado vinimos acá a Mar del Plata y bueno, yo vine, Mariana es de acá. Participamos del evento TED de Mar del Plata y nos conocimos porque los dos fuimos oradores del evento TED. Mariana habló sobre libros, sobre letras, sobre escritura y yo hablé sobre neurología. Pero cuando Mariana se enteró que yo tenía un libro que iba a presentar, se ofreció a ayudarme y por eso estamos acá juntos hoy para hablar de este libro. Buenas noches. Sé que hay mucha gente conocida de Ramón en esta tarde nostálgica marplatense, como decís en el libro, ¿no? Que todas las tardes marplatenses son nostálgicas, pero las grises más. Sí. Hoy es una tarde gris y no es casual, me parece, ¿no? Que haya acompañado la presentación esta tarde gris. Pero por si alguien no lo conoce, Ramón Ferro nació en Mar del Plata, en 1974, es médico neurólogo. ¿Más fuerte? ¿Ahí mejor? Bien. Es médico neurólogo, es escritor. Esta es su cuarta novela, su cuarto libro publicado. Publicó Como la vida misma en el 2015, Para eso estamos en 2019, El día crepuscular en 2020 y hay 2 novelas más inéditas, me enteré hoy también. Así que este es su cuarto libro publicado, Los días del piano. Como les comentaba recién Ramón, mi charla fue, el título fue Escribir como respuesta a todo. Y ahí
a Ramón se le prendió. Me acuerdo el primer día que nos escuchamos las charlas mutuamente en todo el grupo, que esta Daniela, que también estaba en ese momento, dijo, sí, es así. Para mí también fue escribir como respuesta a todo en cierto momento de la vida, y ahí empezó a contarme esta idea de primer libro. Así que me parece que es lindo escuchar un fragmento del libro para comenzar a charlar, sin anticipar nada o demasiado para las personas que no lo leyeron, pero para introducirnos en la atmósfera, esa página 90. Yo este libro lo escribí en el 2020, es un mes. Todo lo otro que había escrito, todo lo anterior y también lo que siguió es ficción, pero este no. O en todo caso es autoficción, pero los hechos son reales. Y en todo caso lo que uno ha hecho es una edición de la vida misma y una forma de contarla. O sea que es una especie de curaduría de la vida misma, y así surgió este texto. Cuando la escuché a Mariana en su charla, una de las cosas hermosas que dijo varias, pero una de ellas fue escribir como respuesta a todo. Y yo dije, yo conozco eso. A mí me pasó eso, me había pasado un año antes, cuando escribí esto. Porque yo escribí como respuesta a lo que me estaba pasando alrededor, que era muy difícil. Y este libro es eso, escribir para sobreponerme, es como un acto de resiliencia. Me tocó después, está todo narrado aquí, estar aislado casi un mes, en un lugar extraño fuera de mi casa, con mi papá muy enfermo a la distancia. Y entonces yo dije, algo tengo que hacer, y así surgió este texto. Les voy a leer un capítulo del 31, muy chiquito, que se llama Con cuidado mañana. Cuando llegamos a lo de Matu, fui a la habitación a terminar de armar el equipaje. Puse la valija sobre la cama y empecé a guardar la ropa que Matu me había lavado. Recibí un mensaje de Silvi. Tu papá va para allá a llevarte un formulario impreso que te olvidaste. No pude hacer nada para detenerlo. Al ratito sonó el timbre. Salí al jardín de adelante. Parado del otro lado de la reja, con el auto en marcha, estaba mi papá. Sin este formulario no podés viajar. Me lo pasó por entre los barrotes. Muchas gracias, papín. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, hijito. Viajá con cuidado mañana. Sí, viejo, voy despacito. Se dio la vuelta al auto y antes de subirse agregó: en el viaje podés pensar sobre qué escribir. Por ahí se te ocurre algo. Dale, voy a tratar. Y lo que se me ocurrió fue esto. Este es el libro, ese al que mi viejo me invitó a que escriba. Bueno, Ramón ya nos adelantaba un poco entonces de cómo surgió esta idea, pero me parece que es interesante que nos cuentes cómo fue ese proceso de escritura en ese momento tan particular en el que casi estaba todo obligando a escribir, ¿no? Todo estaba dado para que escribas como respuesta a todo. Antes quizá de pensarlo en una publicación, de pensarlo como un libro, ese ejercicio de escritura en ese momento tan particular de encierro. Bueno, un poco lo que decía antes. Cuando yo me decidí a escribir bueno, yo tenía 2 horas de sol en la habitación en la que estaba. La provincia de San Luis, donde yo vivo, obligaba a un aislamiento cuando uno entraba a la provincia, y resultó ser que cuando entré al aislamiento tenía fiebre, ¿no? Y bueno, ya la cuestión para un COVID positivo era muy diferente. En esa época era al principio, estamos hablando al principio de la pandemia, cuando no había vacunas, cuando no había nada. Yo tenía 2 horas de sol por día, entonces una parte de la rutina me la organicé para aprovechar ese sol. Y del mismo modo que intenté aprovechar el sol, intenté aprovechar la escritura, que pasen la mayor cantidad de horas escribiendo, porque encontraba un alivio en la escritura, escribir como respuesta a todo. Entonces, cuando yo decidí, el segundo día de aislamiento, decidí que iba a escribir. Nunca pretendí hacer un libro. De hecho, nunca fue un libro esto,
hasta que un año después un montón de gente me dijo que tenía que hacer algo y publicarlo. Entonces, hoy le contaba a Mariana, armé un árbol, escribí una lista de sucesos, empezando por el primer mensaje que Silvia, que era pareja de mi papá en su momento, me abre así, me cuenta que papá no está bien. Y de ahí en adelante todos los sucesos y todo el periplo que implicó poder salir de la provincia de San Luis, que estaba totalmente prohibido, poder entrar a La Pampa, que estaba prohibido, poder entrar a Buenos Aires, que estaba prohibido, encontrarme con mi viejo y todo lo que vino después, ¿no? Y con mi gente, ¿no? Con Matu, con Sofi. Entonces, armé un árbol completo y después, de acuerdo al ánimo que tenía, me volcaba hacia escribir algunas partes u otras. Hubo días y hubo escenas que fueron súper alegres y graciosas. No es una tragedia el libro, todo lo contrario. Hay escenas con Mauri, que es uno de mis mejores amigos, que en plena pandemia decidimos hacer una travesura, nos escapamos y nos fuimos a la playa. Por ejemplo, un frío total, nos fuimos a la playa. Nos sacó la policía, bueno, hay todo un periplo que también queda plasmado en el libro. Entonces, algo que hacer con lo que uno le pasa, fue la única pretensión que tuve cuando empecé a escribir esto. Pensando en esto que mencionas, me parecen dos cosas importantes, ¿no? En primera instancia, la exposición, el tema de la exposición, de escribir algo tan íntimo, tan profundo, que se estaba viviendo en vivo y en directo, que ni siquiera tenía ese tiempo, ¿no?, de procesar lo que ocurrió y poder redactarlo con el recuerdo de la emoción, como se dice en literatura, ¿no?, que se recomienda escribir ficción no con la emoción latente, sino con el recuerdo de la emoción. Bueno, Ramón estaba viviendo la emoción, un montón de emociones distintas en ese momento. Entonces, una de las preguntas que se me ocurre es eso, cómo manejar la exposición al momento de publicarlo, ¿no?, y de que esté toda esta gente acá, y de presentarlo también, diría, ¿no? Muchas de las personas que están en el libro están acá presentes, me encantaría saber quién es cada uno, ¿no? ir descifrando, digo, esa exposición, y después, bueno, pensar si lo leemos, o si te gustaría que lo leamos como una crónica o como una novela, ¿no? Yo decía que siempre que hay un recorte, hay una mirada, hay ficción, hay una construcción con las palabras, hay una decisión de qué contar y qué no contar. Uno lo lee, si no conoce la historia, lo lee como una novela, ¿no? Y hay pasajes muy bellos, narrados de una manera muy particular y decididos a dónde, en qué momento de la historia colocarlos, acomodarlos. Vamos a hablar de algunas de esas imágenes. Pero bueno, primero esas dos cosas, la exposición y cómo te gustaría que sea leído. Bien, Mari. La exposición es un gran tema, ¿no? Casi que digamos, es difícil lidiar con la exposición porque da mucha vergüenza, la verdad. Uno no está acostumbrado a desnudarse. Yo volví a leer esto después de un año de haberlo escrito y no entendía cómo pude escribirlo tan a corazón abierto, porque hoy creo que no me saldría así. En ese momento era tanta la sensibilidad que lo escribí con la emocionalidad del momento y fue así. Puse barbaridades incluso, ¿no? Cosas ninguna barbaridad que pueda herir a nadie, pero cosas personales muy íntimas, como si cuando mi mujer salió, que hacía semanas que no la veía, le miré el culo al pasar, por ejemplo. Y recordar que no soy un ser asexuado. ¿Por qué? Porque 3 semanas encerrado. Bueno, Laurita me dice, ¿cómo vas a poner eso? Pero así está escrito, es a corazón abierto, ¿no? Voy a leer un pedacito cuando terminé, después de un año de haberlo terminado de escribir, no lo toqué, no pensaba hacer nada con eso, finalmente me decidí a publicarlo. Entonces le escribí una última página de agradecimientos. En esa página empieza con este parrafito que le voy a leer ahora. A un año de transcurridos los hechos que narra esta novela, con eso respondo a tu segunda pregunta, me he decidido por publicarla. Darles estado público a hechos personales es una decisión posible, que cada quien tiene que negociar consigo mismo.
Pero creo que darles estado público a las magias de nuestras vidas puede ser una vocación trascendente. Entonces, la exposición puede valer la pena. Esa es la conclusión a la que yo llego, pero no es que esté seguro, es un experimento que estoy haciendo, porque es la primera vez que lo hago. Puede que valga la pena si lo que termina ocurriendo es un hecho artístico. Y uno no decide qué es un hecho artístico y qué no. Recién cuando uno lo comparte, las cosas ocurren o no ocurren. Y si ocurren, entonces es un hecho artístico. Si alguien se conmueve, entonces valió la pena. Y son las magias de nuestra vida, porque fueron días increíblemente mágicos, para bien, para mal, pero mágicos al fin, en donde la realidad superaba la fantasía. Todos lo hemos vivido. En el 2020, la vida de la mayoría de nosotros fue una locura. Para bien o para mal, despertando miserias, pero también despertando solidaridades increíbles. A mí me faltaba un papel para entrar a Mar del Plata, no podía entrar. Mato había hecho todo lo que pudo, mi papá estaba muy grave y yo no podía llegar a verlo, había cruzado el país y me decían que no en la puerta de Mar del Plata, que no, que me tenía que meter 14 días en aislamiento y que recién ahí iba a poder. No había 14 días, mi papá estaba grave. La policía me dijo, le conté de dónde venía, se puso a llorar y me dijo: vos venís de una zona que no hay COVID, mirá, andá tranquilo, pasá y dale un abrazo a tu viejo. Eso es mágico. Y en esos días pasaron otras cosas. Unas 2 semanas antes de que empezara todo este periplo, empezó la historia. 2 semanas antes yo cumplí 46 años, ahora tengo 47. Después de más de 30 años de no ver a Andrés, otro de mis mejores amigos, me mandó un mail que me googleó y me buscó, no sé, se le ocurrió, se le prendió, decía que soñó conmigo y me mandó un mail. Terminamos hablando por teléfono, cagándonos de risa. Y en ese viaje en el que yo había venido a ver a mi viejo, después de que mi viejo se recuperó, porque así fue, mi papá se recuperó, yo lo llamé a Andrés y nos juntamos. Y me fue a buscar a la casa de Mato y Ricky. Con la cuerda del perro, con el perro paseando. Me presentó a su familia. Y Andrés después me acompañó en todos los días de aislamiento, porque es colega, Andrés es médico. Y me acompañó durante los días de aislamiento y fue clave. O sea, las magias brotaron en ese mes. Y entonces, ¿cómo no voy a compartirlas? Si le pueden hacer falta a alguien. A mí me hacen falta. Así que me parece que le pueden hacer falta a otros. La idea de este libro es sencillamente esa. Compartir las magias. Y después, para contestarte, Mari, lo de novela. A mí me gusta novela. Porque es irrelevante si los hechos se ajustan a la realidad o no. El tema es si transmiten algo. Después, si esto fue o no, tiene más que ver con el morbo, que no es la idea. Entonces, yo diría que es una novela. Además, como neurólogo les puedo asegurar que el 50% de nuestras memorias es falsa. Así que uno, por más que diga, no, fue así, no está seguro. Te acordás de esto, que estuvo influido por tu historia previa, por tu emocionalidad del momento. Así que me parece que es más justo decir que esta es una novela. Buenísimo, pienso que la memoria es una historia que uno se cuenta primero a uno mismo, ¿no? También pasa eso, y ahí está esa construcción. Bueno, ya que mencionás esto, me gustaría preguntarte por la construcción de la voz. Entiendo que fue un ejercicio en el momento de lanzar todo eso, pero conversábamos hoy de algunas cositas que yo voy notando, ¿no? En la novela aparece el médico en primera instancia, ¿no? Y de una manera mucho más técnica va mencionando las cuestiones que ocurren en el diagnóstico ese o previo a esa observación primaria del estado del padre. Y hablo como personajes, porque a mí me gusta pensarlos así, ¿no? Como personajes y como esa voz narradora que se va aflojando lentamente, ¿no? Es claro
Primero cómo aparece la voz abrumada por las otras voces y ese discurso indirecto. Al principio es, me dijo que tal cosa, me dijo que tal otra, que esto, que el otro. Hay páginas enteras donde hay un que tras otro y oraciones de... Parece que lo invaden, ¿no? Uno se imagina como una peli en el que está invadiendo todas las voces a ese personaje de la realidad que supera la situación, el estado de quietud, digamos, ¿no? La tormenta que se viene. Y después esa voz se va relajando, porque claramente lo que ocurre es mayor a lo que podría haber imaginado, o lo que al menos cabe en lo que puede manejarse, ¿no? En lo que puede organizarse previamente. Algunas cuestiones, primero se habla de orinar, se describe técnicamente el proceso de orinar y después termina diciendo mear, digamos, ¿no? Entonces con esas pequeñas palabras uno va viendo cómo se distiende esa voz. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Una revisión, una construcción? ¿Fuiste consciente o también el mismo proceso de estar escribiendo, que calculo que puede ocurrir, ¿no? Después de 15 días de estar escribiendo, encerrado, abocado a eso, también te vas relajando en la escritura? Ahí tiene que ver con el oficio de escribir. Hoy me señalaba Mari, esto yo no me había dado cuenta, empieza en unos capítulos, al principio dice orinar, más adelante dice hacer pis y al final dice mear, o incluso echarse un meo. Bueno, la cuestión es que el oficio del narrador, yo no soy, si bien tengo cosas escritas, difícilmente me pueda considerar escritor. En todo caso, alguien que intenta escribir. Pero en el oficio es mucho más, el trabajo es más necesario en el despojarse que en el de cargarse. Digamos, uno va conociendo o experimentando una voz a fuerza de sacar cosas, no de poner cosas. A fuerza de limpiar, no de cargar. Y la misma emocionalidad que iba teniendo mientras lo escribía, porque hay capítulos que son en tiempo real prácticamente. Son cosas que me habían pasado ese día o un rato antes. Y otros capítulos que como mucho tienen 2 semanas de distancia, pero no más que eso. Entonces la emocionalidad estaba muy a flor de piel. Y claro, yo ahora lo veo con esa perspectiva. Empezó con la voz del médico porque en esa posición me puse yo. Después aparece la voz del par. Es difícil de explicar, pero hay un punto en el que uno es par con el padre. Y después aparece el hijo. Uno es más chiquito que la edad que tiene, ¿no? Entonces en ese mismo proceso, sin que yo me diera cuenta, se fue purificando, se fue lavando la escritura y terminó siendo, yo creo, que la más ingenua que a mí me cabe, la escritura más ingenua que a mí me cabía en ese tiempo. Seguramente hoy es menos que eso. Pienso en la ingenuidad, pero en lo genuino también, ¿no? Eso hace que sea una voz tan directa y que uno viva con el personaje, con esa voz narradora al pie lo que le está pasando, ¿no? Hoy charlábamos también de que a mí personalmente me gusta mucho la escritura, pero también me gustan las novelas que problematizan el hecho de escribir, que hablan sobre el momento de escribir. Me parece que eso le da un plus a cualquier historia, ¿no? Y acá aparece muchísimo eso, y aparece muchísimo de una manera muy particular, porque esta voz narradora, Ramón, vamos a llamarle así, ese Ramón, se conecta con toda la gente por el hecho de escribir, y todos le van diciendo, tenés que escribir sobre esto, ¿no? ¿Y qué vas a escribir sobre esto? Algo se te tiene que ocurrir, escribí, la recomendación es esa, ¿no? Y ese padre también escribe, y organiza, y deja mensajes, y se comunica con el resto, también escribiendo. Entonces hay una escritura en paralelo, ¿no? Este libro también es un poco organizar todo eso que pasó y registrar todo eso que pasó del mismo modo que lo hace el padre. ¿Qué pasó con eso? Sí, no lo había pensado así, la verdad, y me encanta eso. Me encanta porque me hace más hijo de mi papá, que al final es lo que uno quiere ser, ¿no? Mi viejo era un obsesivo a unos niveles que ustedes no se pueden ni imaginar del registro de eventos.
Mi viejo tenía carpetitas con todos los partidos de golf debidamente registrados con todos los golpes desde que empezó a jugar hasta que dejó de jugar. Tenía libretas y cuadernos espiralados con el registro de gastos diario del 69 hasta que falleció en el 2020. Cuando después nos tocó con Sofi y Mato ir a desarmar el departamento, abrí una libreta en 1994, fue el año que yo me fui de Mar del Plata, decía envío de dinero a Ramón 50 pesos. Una fortuna, era la mitad de lo que yo usaba para vivir. Yo me fui a Rosario a estudiar. Y más abajo decía Ratón Pérez, Sofi, 10 pesos. Ese era mi viejo, ¿no? Entonces él tenía esa obsesividad por registrar. Y yo creo que adopté ese modo de supervivencia, porque mi viejo al final usaba ese mecanismo para pasar sus días, su vida, sobre todo cuando se ponía difícil. Y a mí se me estaba poniendo difícil la mía, mucho, en ese momento. Entonces, sí, registrar los hechos me parece que fue una forma de atravesar ese paso, ¿no? Y en cuanto al narrador que a la vez narra su propia problemática de escribir, es que era así. Digamos, en ese momento yo estaba necesitando escribir y la gente que me acompaña y que me acompaña en esto de escribir me fue ayudando también en ese momento, como si me tiraran una soga. La noche previa, después de que lo vi a mi viejo, apareció mi hermano el Fede, es primo, pero es un hermano, y dimos unas vueltas manzanas también alrededor de la casa, está registrado también en este libro, y prácticamente él me decía qué podía hacer para escribir. Inventábamos historias, inventábamos cosas. No era escribir esto, era escribir cualquier cosa. Pero todo eso quedó registrado en el libro, ¿no? Y además esta otra parte que también es técnica, ¿no? Yo desde hace unos años hago un taller literario en una escuela que se llama la Escuela de Santiago Liach, que es un personaje muy conocido en el mundo de la escritura en la Argentina. Y en esos días se hacía por Zoom, todos los martes, 15 horas, y nos juntábamos gente de todo, éramos 12 en ese momento, de todo el país y algunos de afuera del país. Y yo me acuerdo, entré al aislamiento, a la habitación, y ese día tuve taller. Entonces llevé el primer texto que narra esta novela, y todos me dijeron, me trataron de ayudar. Entre otras cosas me dijeron, yo si estuviera en tu lugar aprovecharía, tengo tiempo libre, nadie, no tengo los chicos gritando, no tengo que ir a laburar, aprovecharía, escribiría todo lo que pueda. Y yo dije, es muy buena, esa es la forma de ver el vaso medio lleno. Y entonces también desde ese sentido la gente del taller quedó metida dentro del libro también. Hay dos capítulos en los que hablo del taller. En uno de esos capítulos digo cómo la gente del taller sostiene que es más sencillo escribir sobre la vida que es ficción. Yo empecé al revés, yo escribí 5 libros de ficción y al final escribí sobre la vida. Pero la ficción necesita, por ejemplo, ser verosímil. La ficción tiene que tener sentido. En cambio, la vida puede ser todo lo absurda que quiera. Entonces, la vida por aquellas épocas era completamente desquiciante, absurda. Hay un capítulo en el que yo estoy encerrado y detrás de los barrotes una mujer policía hace gimnasia en un pastito que había. Tenía guardia y quería pasar el tiempo aprovechando, entonces hacía gimnasia. O sea, absurdo completamente. Entonces todo eso quedó dentro del libro. Bueno, por ahí va. Buenísimo, ya estamos llegando al horario pautado, pero pienso así en estos pequeños detalles, la novela se construye
con algunas escenas mágicas como la del Ramón Tío, digo, ¿no? Que a mí me quedó muchísimo en una carpita improvisada en el living de una casa, o la escena del piano, ¿no? Son momentos mágicos, escenas en las que uno ve un tinte cálido, amarillito, ¿no? Yo pienso eso, cuando imagino esas escenas uno ve una luz particular en ese tipo de escenas, pero también están las otras, estas de la policía escoltándolo por kilómetros, ¿no? O que tocan el timbre y le dejan a distancia la comida y se alejan. Pienso también que esto no sabemos cómo lo vamos a leer en 10 años, ¿no? Será una novela de ciencia ficción, ¿cómo se verá? ¿Cómo se recuperará? Pienso, ¿no? Hay una decisión también de no aclarar demasiado qué es lo que estaba pasando en ese contexto. No hay una explicación previa de lo que es la pandemia, de cuál es el virus, de qué es lo que ocurre. ¿Cómo fue eso? Vos quisiste enfocarte en la historia personal, de esta voz narradora, personaje, no aclarar cómo imaginás que se leerá en unos años. Bueno, también como parte del oficio de escritor, uno de las pautas más escuchadas o más básicas es contar poco, mostrar mucho. En inglés sería show, don't tell. Es un precepto que se utiliza mucho. Mostrá, no cuentes, porque si contás, estás vos y está en lo que contás. Si mostrás, vos no estás, solo mostrás. De todas maneras, no es algo que yo me haya puesto como pauta, como precepto, sino que salió espontáneamente. Era práctico, porque tenía ese carácter en ese momento de catártico. Lo que entraba yo lo sacaba por escritura. Mariana, en su charla hermosa, que después los invito a que vean en YouTube, en su charla TED, una de las cosas que dijo que a mí me encantó es: si leer es inspirar, escribir es exhalar. Esa es una de las cosas que dijo Mari que a mí me encantaron. Y es exactamente así. Fue una gran exhalación. Entonces tiene ese carácter de mostrar más que de contar. No soy yo que te la cuento. No, mirá la voz también como la estoy mirando yo. Así de simple. Y claro, era absurdo. Te golpeaban 4 veces la puerta en ese lugar de aislamiento, eso significaba la comida. Si te golpeaban 2 veces, significaba que venían a hacerte el control y desde lejos te daban con la pistola láser y te decían, y ni te registraban 36. Y yo en uno de los capítulos digo, yo tengo síntomas. Frecuencia tanto, ¿qué me decías? Tengo síntomas. ¿De qué? De COVID. No nos corresponde a nosotros, llama al 107 y se fueron. Así era muy extraño. Así que, bueno, eso un poco, ¿no? Mostrar y no tanto contar. Bueno, para ir cerrando y antes que nos regales una última lectura, obviamente recomiendo ampliamente la lectura de esta novela que, como les decía, es en un contexto de pandemia. Hay esta historia que lamentablemente conocemos muy de cerca y que es historia reciente ahora, decíamos, pero también hay una búsqueda interior de este personaje, voz, persona, que tenemos acá. Ese volver a la ciudad natal, el reencontrarse con un montón de personas que construyeron a Ramón, en este caso, volver a cerrar ciertas otras historias, ¿sí? Algunas se abren, otras se cierran, otras se recuperan. Esta construcción de la memoria que decíamos, el volver a contarse historias también a él mismo, ¿sí? Y hay sobre todo también una mirada muy poética sobre esos asuntos, ¿no? Que aunque quizás lo podemos ver como crónica, a mí me parece que esa selección de escenas y ese orden también, porque no está pensado cronológicamente, ¿no? En este recuperar la historia hay muchas vueltas atrás, muchos flashbacks, ¿no? Y volvemos a cuestiones de la infancia, cuestiones de la escuela y de ese vínculo con el padre que se armó, se desarmó, se reconstruyó, ¿no? Y tuvo tantos vaivenes. Así que para mí es un honor, un orgullo estar acá acompañándote en esta presentación. Recomiendo la lectura, gracias por la atención y bueno, vamos a terminar con una lectura. Papá se sentó al piano.
Estaba vestido en parte con la ropa que le había comprado yo unos días antes, en el momento del alta hospitalaria. Jogging y zapatillas. Pero la remera ya había sido reemplazada por una de sus camisas. Tenía colgando la bolsa de recolección de orina de una venda usada como cinturón, para que le quedara a la altura de la cintura. Tocó una melodía melancólica. Me conmovió verlo tocar tan bien, con tanto sentimiento. Otra vez, parecía mágico escucharlo, luego de que unos días antes prácticamente lo habían desahuciado. Tuve un pensamiento fugaz sobre qué hubiera sido de esa melodía si papá hubiera muerto, como una noción intuitiva del carácter etéreo del lenguaje. Al finalizar el último acorde y esperar inmóvil a que el sonido se terminara de apagar, me preguntó: ¿la conoces? No, viejo, la verdad que no. Es el acompañamiento de una canción de Serrat. Se llama A Mamá, o algo así. No la conocía, pa, es lindísima. Qué grosso Serrat. A mí me encanta. Hace unos meses vi un video de él dando ánimo para atravesar esta pandemia de mierda. Lo vi, hermoso. Saqué el celular y busqué la canción que había tocado en YouTube. ¿Es esta? Le mostré la pantalla. Sí, exacto. Soneto a Mamá. Es cierto, así se llama. La puse a reproducir apoyando mi teléfono sobre el atril del piano. Los dos la escuchamos con atención. Sobre el final, la letra decía que no es que no hubiera vuelto porque se había olvidado, sino que había perdido el camino de regreso. Y termina mencionando a su interlocutor: mamá. ¿Y vos, viejo, encontraste tu camino de regreso a casa? Papá sacó las manos del piano y las apoyó sobre sus rodillas. Hizo una pausa. Nos sorprendió la pregunta directa y profunda. No era nuestro estilo. Creo que sí, pero he sido desprolijo. Siempre se es desprolijo, viejo. No creo que haya otra forma. No, supongo que tenés razón, hijito. Amagó a volver las manos al teclado, pero se frenó. La sacó de vuelta y me preguntó: ¿y vos? ¿Encontraste el camino de regreso? Me sonreí con el retruque. Sí, lo encontré. Pero mi camino de regreso no era mi mamá. Mi camino de regreso era mi papá. Me miró fijo durante unos segundos, después me palmeó el hombro y al final me hizo una caricia. Y nos habremos muerto de risa con he sido desprolijo. Ahora es una muletilla entre mi hermana y yo. Cada vez que lo recordamos después de que papá se fue, he sido desprolijo, hermanita. Sí, he sido desprolijo. Bueno, para mí es un regalo hermoso, enorme, muy importante en lo personal que ustedes hayan venido. A la mayoría de ustedes los conozco y los que no han venido, los que no los conozco, les súper agradezco que estén acá. Porque esto no es un intento más. Uno intenta todo el tiempo, intenta. Mi papá ha sido eso, un intentador, si me permiten el neologismo. Y yo también. Pero este es un logro. Y eso es muy, muy extraño que ocurra. Así que yo les agradezco un montón que ustedes estén acá acompañándome y apoyando. Porque para que el hecho artístico ocurra, tiene que poder compartirse. Y ustedes han venido acá a compartirlo conmigo y por eso yo les estoy enormemente agradecido. Así que gracias a ustedes.
Bueno, gracias a Mari. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias. Mari tuvo que liberar compromisos previos para poder venir acá hoy, así que muchísimas gracias, Mari. Bueno, y muchas gracias. El autor firmará ejemplares, ¿no? Ahora por ahí o ya no sé cómo lo pensaste. Quiero abrazos.